todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Momento de oración. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la vida y la oportunidad de estudiar tu palabra. Danos tu Santo Espíritu para poner en práctica tus preciosas verdades. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos y ayúdanos a hacer tu divina voluntad. Te lo rogamos, te lo pedimos y lo confiamos todo en el nombre bendito, santo de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. 3 de noviembre. Juan capítulo 6 al 8. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Hagan recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo, que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que me ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo.
y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? ¿Pues qué? Si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no los he escogido yo a ustedes los 12? ¿Y uno de ustedes es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amigos de la palabra, hoy es Después jueves de estas cosas, y nos andaba toca Jesús leer en Galilea, el capítulo pues no quería 6 andar del en Evangelio Judea, de Juan, porque los judíos versículos del procuraban matarle. 25 Estaba al cerca la 71. fiesta de los judíos, la de los Y tabernáculos. hallándole al y otro le lado dijeron del sus mar, hermanos, le dijeron, sal de aquí Rabí, y vete a Judea, para ¿cuándo que llegaste también tus acá? discípulos vean las Respondió obras que Jesús y haces. les dijo, Porque de ninguno cierto que procura darse a les digo, conocer hace algo que en me buscan, secreto. no Si porque han estas visto las cosas haces, señales, manifiéstate sino al porque mundo, comieron el pan porque ni y aun se sus saciaron. hermanos creían en él. Trabajen Entonces no Jesús por la les dijo, comida que perece, mi tiempo sino aún por la no ha comida llegado, que a vida mas su eterna tiempo permanece, siempre la está cual presto. el Hijo del No Hombre puede les el dará, mundo aborrecer porque a a ustedes, este señaló Dios mas a el mí Padre. me aborrece, porque Entonces yo le dijeron, testifico de él, ¿qué debemos que sus hacer obras para son poner en malas. práctica las obras de Suban Dios? ustedes a la fiesta. Respondió Yo no Jesús subo y les todavía dijo, a esa fiesta, esta porque es mi la obra de tiempo Dios, aún no se que ha crean cumplido. en el que me Y ha habiéndoles enviado. dicho esto, Le se dijeron quedó en entonces, Galilea. ¿qué señal Pero después pues que sus haces hermanos tú habían para que subido, veamos y te entonces él creamos? también subió a ¿Qué la obras fiesta? haces? No abiertamente, Nuestros padres sino como comieron en el maná secreto. en el desierto, Y le buscaban como los está judíos en la escrito, fiesta pan y del decían, cielo les dio ¿dónde a está comer. aquel? Y Y Jesús había les gran dijo, murmullo de acerca de él cierto, entre la les multitud, digo, pues unos no les decían, dio Moisés es el bueno, pan del y cielo, otros decían, mas no, mi Padre sino les que da el engaña al verdadero pueblo. pan del Pero cielo, ninguno hablaba porque el pan de Dios abiertamente de es él aquel por que miedo a descendió los del cielo judíos. Mas y a la da mitad de la vida al fiesta mundo. subió Jesús al Le templo dijeron, y Señor, enseñaba, y se danos siempre maravillaban los este judíos pan. diciendo, Jesús les ¿cómo dijo, sabe este yo soy letras el pan sin de haber vida. estudiado? El que a mí Jesús viene le respondió y nunca dijo, tendrá hambre, mi y el doctrina que en no mí es cree mía, no sino tendrá de sed aquel que me jamás. envió. Mas les El que he dicho quiera hacer que la aunque me voluntad han de visto, Dios, no conocerá creen. si la Todo doctrina lo que el es de Padre me Dios, da o si yo vendrá a hablo mí, por mi propia y el que cuenta. a mí viene El que no habla le por echo su fuera. propia cuenta, Porque su he descendido propia del gloria cielo busca, no pero para el que hacer busca mi la gloria voluntad, del que le sino envió, la voluntad del que este me es envió. verdadero, Y y esta no es la hay en él voluntad del Padre, injusticia. el que me envió, ¿No les dio Moisés la que de ley todo lo y que me ninguno de diera, ustedes cumple no la ley? pierda yo nada, ¿Por qué procuran sino que lo matarme? resucite en el día Respondió la postrero. multitud y dijo, Y esta es la demonio voluntad del que tienes, me ha ¿quién enviado, procura matarte? que todo aquel que Jesús ve al respondió Hijo y les y dijo, cree en él, una obra tenga hice vida y eterna, todos se maravillan. y yo le resucitaré Por cierto, en el día Moisés postrero. les dio la circuncisión, Murmuraban no porque entonces sea de de él los Moisés, judíos, sino de los padres. porque había y en dicho, el día de yo reposo soy el pan que circuncidan descendió al del hombre. cielo. Si Y recibe decían, el hombre la ¿no es este circuncisión en el Jesús, día el de hijo de reposo, José, para cuyo que la ley padre de y Moisés madre no sea nosotros quebrantada, conocemos?
Se enojan conmigo porque en el día del reposo descendido? sané completamente a un Jesús hombre. respondió y les No dijo, juzguen según las no apariencias, murmuren entre sino ustedes. juzguen con justo Ninguno puede juicio. venir a mí si el Decían Padre entonces que me unos de envió no lo Jerusalén, trajera. ¿no es este Y a yo quien le buscan unos resucitaré para en matarle? el día postrero. Pues miren, habla Escrito está en los públicamente y no le profetas, dicen nada. y serán todos Habrán enseñados por reconocido Dios. en verdad los Así que gobernantes todo este es el aquel que oyó Cristo. al Padre y aprendió Pero de este, él, sabemos de viene a mí. dónde es, mas No cuando que venga alguno el haya visto al Cristo, Padre, nadie sabrá sino de dónde aquel sea. que vino de Dios, Jesús entonces, este ha visto enseñando al en el Padre. templo, De alzó cierto, la de voz y cierto les dijo, digo, a el mí que me cree en mí conocen y tiene saben vida de eterna. dónde soy. Yo No soy he el venido de pan mí de mismo, vida. pero el Sus que me padres envió es comieron el maná en el verdadero, desierto y a quien murieron. ustedes Este no es el conocen, pan que desciende pero del yo le cielo, conozco, para que porque el que de él procedo come y no él me muera. envió. Yo soy el pan Entonces vivo que descendió procuraban del cielo. prenderle, pero Si alguno ninguno le comiera echó de este mano pan, porque vivirá aún para no había siempre. llegado su Y el hora. pan que yo daré Y muchos es de la mi multitud carne, la creyeron cual en yo él daré y por la decían, vida del el mundo. Cristo, cuando venga, Entonces los judíos contendían hará más entre sí, señales diciendo, que las que ¿cómo éste puede hace? este darnos a comer su carne? Los fariseos oyeron a Jesús la les gente que dijo, murmuraba de él estas de cierto cosas, les y digo, los principales si no comen la sacerdotes y carne los del Hijo fariseos del Hombre enviaron y beben alguaciles su sangre, para que le no prendieran. tienen vida en Entonces ustedes. Jesús dijo, El que come mi carne todavía un y poco bebe de mi tiempo sangre, estaré con ustedes tiene e vida iré al eterna, que me envió. y yo le Me resucitaré en buscarán el día y no me postrero, hallarán, porque mi a carne donde es yo verdadera esté comida, ustedes no pueden y mi venir. sangre es Entonces los verdadera judíos bebida. dijeron entre sí, El que come ¿a mi dónde carne se irá y este bebe mi que no le sangre, hallemos? en mí permanece Se irá a los y yo en dispersos él. entre los griegos Como y me envió el enseñará a Padre los viviente, griegos. ¿Qué y yo significa vivo por esto el que Padre. dijo? Me buscarán Asimismo, y el no que me me come, hallarán, porque él a también donde yo vivirá por esté, mí. ustedes Este no es el pueden pan que venir. descendió del cielo. No como sus En el padres último día comieron del el día de la maná y fiesta, murieron. Jesús se puso El que en come pie de y alzó este la pan voz vivirá diciendo, eternamente. si alguno tiene Estas sed, cosas dijo en la venga a sinagoga, mí y beba. enseñando El en que cree en Capernaum. mí, como dice la Al Escritura, oírlas, de su muchos de sus interior discípulos correrán dijeron, ríos de "Dura agua es viva". esta palabra. Esto dijo ¿Quién del la puede Espíritu que oír? había de recibir los que creyeran en Sabiendo él, Jesús en sí pues mismo aún no había que venido sus el Espíritu discípulos Santo, murmuraban porque de esto, Jesús les no había dijo, sido aún glorificado. Esto los ofende. Entonces Pues algunos ¿qué? de la multitud Si vieran oyendo al Hijo del estas Hombre palabras subir a donde decían, estaba primero, verdaderamente, el Espíritu este es el que da profeta. vida. La carne Otros decían, para nada aprovecha. este es el Las Cristo, palabras pero que yo algunos les he decían, hablado de Galilea son ha de venir el espíritu Cristo. y son vida. ¿No dice la Escritura que Pero del hay linaje de algunos de David ustedes y de la que no aldea creen, de Belén, de donde era Porque David, Jesús ha de sabía venir el que desde el Cristo? principio Hubo quiénes entonces eran disensión los entre la que no gente a creían causa de él, y quién y algunos de le ellos había de querían entregar. prenderle, pero Y dijo, ninguno le echó mano. Por eso les he dicho que Los ninguno puede alguaciles venir vinieron a a mí los si principales no le fuera dado sacerdotes del y a los Padre. fariseos, Desde y estos entonces, le dijeron, muchos de sus discípulos ¿por qué no lo han volvieron traído? atrás y Los ya no alguaciles andaban con él. respondieron, Dijo entonces jamás Jesús hombre a los alguno ha 12, hablado como este ¿quieren hombre. acaso irse también Entonces los ustedes? fariseos Le les respondió respondieron, Simón Pedro, también ustedes Señor, han sido ¿a quién engañados. iremos? ¿Acaso Tú ha tienes creído en él palabras de alguno de vida los eterna. gobernantes o de los Y fariseos? nosotros hemos Mas creído esta gente que y no sabe la conocemos que ley, tú eres el Cristo, maldita es. el Les Hijo dijo del Dios Nicodemo, viviente. el que vino a él de Jesús noche, le el cual era respondió, uno de ellos. ¿no los ha ¿Juzga escogido acaso yo nuestra entre ley los a un 12? hombre si primero ¿Y no le uno de oye ustedes es y el sabe lo diablo? que ha hecho? Hablaba de Judas Respondieron y le Iscariote, dijeron, hijo de Simón, ¿eres tú también, porque este Galileo? era el que le iba a Escudriña y entregar ve que de y era Galilea uno de los nunca 12. se ha levantado profeta. Amigo, recuerda que Cada nuestro uno se versículo fue a su universal casa. es 1 Corintios 13:7. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y viendo que no había nadie sino la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en su ley está escrito que
que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús,
Ni a mí me conocerán, ni a mi Padre. Y si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Y les dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio les he dicho: muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertara, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Qué te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no lo conocen, mas yo le conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Amén. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones.